los septos interlobulillares, el intersticio pleural, precisamente está alrededor del periferio de la circunferencia pulmonar, el intersticio peribroncovascular, que es básicamente ello, ¿no es cierto?, esta estructura que se está visualizando gráficamente, y el lobulillo pulmonar secundario, que es precisamente estos islotes, por así decirlo. Entonces, esta zona, que es el intersticio, es la que se va, o es la que se ve destruida en la fibrosis pulmonar, es la que se destruye en la fibrosis pulmonar, y es la que visualizamos y caracterizamos también en la CEPIT. Entonces, ¿cuál es la anatomía del lobulillo pulmonar secundario? Hemos visto gráficamente en la anterior diapositiva cómo es su estructura de una forma didáctica. Es un bloque pulmonar poliedro que mide aproximadamente 1 a 2.5 centímetros, ¿no? En su interior contiene bronquiolos terminales que alimentan al final 3 a 12 acinos, ¿no? Las arteriolas o la parte vascular pulmonar acompañan a los bronquiolos, estas dos líneas, y el lóbulo o lobulillo está separado por un septo interlobulillar que contiene tejido conectivo, venas, sistema vascular, ¿no? Venas linfáticas, etc. Entonces, eso es muy importante que ustedes definan cuando observan una tomografía, porque ahí es donde se lesiona el intersticio. Entonces, el lobulillo secundario es la mínima porción del parénquima pulmonar, rodeado de tabiques, estructuras de tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Se inicia en un bronquiolo subterminal. Normalmente, anteriormente habíamos hablado de las generaciones bronquiales, está entre la generación 15 a la 23, o sea, zona neta de intercambio gaseoso, y puede ser, y la única forma de poder visualizarlo es mediante tomografía, ¿no? El acino, que es la parte más distal, la parte pequeña, es la unidad atómica situada en la forma distal del bronquiolo terminal y se encuentra en las zonas más profundas entre la generación 17 y la 23. Y el lobulillo pulmonar secundario se va a hallar en los conductos alveolares y se encuentra en la generación 20 a la 23. Creo que es importante esta diapositiva para que ubiquen dónde se produce la lesión y en qué generación sobre todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las CEPIT o enfermedad pulmonar intersticial difusa? Es un grupo de enfermedades o afecciones con componente o manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales, ¿no? Que solo, lastimosamente, el 35% de ellas se puede identificar qué es la que está causando este deterioro intersticial y que la van a producir más de 300 enfermedades. O sea, más de 300 enfermedades van a producir un EPIT. Las alteraciones anatomopatológicas que afectan la estructura alveolar intersticial se inician lógicamente en intersticio pulmonar. En el patrón intersticial propiamente dicho, vamos a tener diferentes presentaciones. Un patrón reticular, un patrón nodular, un quiste, una panalización, que es el famoso patrón NIU, en vidrio despulido o deslustrado, en construcción, en atenuación, etc. Va a tener diferentes presentaciones desde el punto de vista radiológico. Se caracteriza mostrando a nivel espirométrico un patrón restrictivo puro, pero también un patrón obstructivo. Podría o se presenta como un patrón mixto. ¿Qué es lo que normalmente caracteriza a estas enfermedades? Hay disminución de la capacidad vital, evaluado por espirometría. Hay disminución de la capacidad pulmonar total, evaluado por pletismografía, ojo. Y hay disminución de la difusión de gases, medida por DLSO, ¿no? Entonces, esta última parte es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Que las características desde el punto de vista de función pulmonar es precisamente estas tres. Disminución de capacidad vital, disminución de capacidad pulmonar total y disminución de difusión de gases. Entonces, hemos visto en la teoría diapositiva que solo el 35% de las etiologías podemos identificar el agente que causó la fibrosis pulmonar. En cuanto a la epidemiología real es desconocida, ¿no? Porque las diferentes patologías que la producen son de diferente índole y clasificación,
Se estima que hay entre 13 y 20 pacientes de 100.000 habitantes es la incidencia. La fibrosis pulmonar idiopática es más frecuente, seguido por la sarcoidosis y enfermedades de tejido conectivo, cuando tenemos este tipo de afectación a nivel pulmonar. De estos, el 2 a 3% se habla de casos familiares que presentan mutación del G surfactante C. Se habla en los últimos 10 años de una EPI, ¿no? Una enfermedad pulmonar difusa familiar. Y precisamente son los casos familiares de este tipo de enfermedad donde vemos familia donde el antecedente genético es predominante y de generación en generación hay pacientes o recaen en pacientes con fibrosis pulmonar, abuelos, papás, etc. También se indica que hay alteración del gen AB del surfactante en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué características tiene o cómo clasificamos las EPIT? Vamos a clasificarlas de causa conocida, las idiopáticas y de otras causas. Dentro de las causas conocidas, a la cabeza, las enfermedades de tejido conectivo, lo primero. Lo segundo, las neumoconiosis o exposición a agentes inorgánicos y orgánicos, exposición a fármacos, radioterapia, exposición a polvos orgánicos como las neumonitis por hipersensibilidad, polvos orgánicos, y las enfermedades hereditarias a la cabeza, la Hermansky-Puldak fundamentalmente. Causas de causa conocida. Las enfermedades intersticiales de forma idiopática la vamos a clasificar en 3, comunes, raras y las inclasificables. Esta diapositiva es muy importante, la vamos a ir hablando reiteradamente en las siguientes diapositivas. Dentro de las comunes, la fibrosis pulmonar idiopática, consideramos que esta es el 75-80%, la neumonía intersticial no específica, la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial, la neumonía intersticial descamativa, la neumonía organizativa criptogénica, la neumonía intersticial aguda. Dentro de las raras, la neumonía intersticial linfoidea, la fibrolastosis pleuropulmonar, que es una transición que caracteriza a esta patología, y las inclasificables. Y dentro de las otras causas que se han descrito que causan EPIT, la sarcoidosis, la histiocytosis X, mediante la patología que es la granulomatosis de células de Langerhans, la proteinosis alveolar, la microlitiasis alveolar, la linfangioliomatosis pulmonar, las eosinofilias pulmonares y la amiloidosis, dentro de las otras causas que a la larga causan fibrosis pulmonar. Entonces, resumiendo lo anterior, pero desde otra perspectiva, la EPIT va a tener 2 clasificaciones también, dependiendo de la respuesta pulmonar y dependiendo de la respuesta granulomatosa. Cuando hablamos de respuesta pulmonar, patologías que inicialmente han producido alveolitis, inflamación intersticial y fibrosis, la dividimos en 2, de causa conocida y desconocida. Cuando hay de causa conocida es porque hay exposición a asbesto, humo, gases, fármacos como amiodarona, sales de oro, esto en pacientes neoplásicos y quimioterapia, radiación y neumonía por aspiración. Dentro de causa desconocida, las neumonías intersticiales idiopáticas, las enfermedades de tejido conectivo, los síndromes de hemorragia pulmonar, la amiloidosis, enfermedades hereditarias y neumonías eosinofílicas. Esa es la clasificación reponiendo o considerando la respuesta pulmonar inflamatoria. Ojo con esta diapositiva. Otra clasificación en base a la respuesta granulomatosa, vamos a tener también de causa conocida y desconocida. La conocida, la neumonitis por hipersensibilidad, la exposición a polvos inorgánicos como el berilio. Las de causas desconocidas, la sarcoidosis, la granulomatosis de Wegener, la enfermedad de Church-Strauss, la granulomatosis broncogénica y la granulomatosis linfomatoide. Como les decía, vamos a ver nombres que nos podrían parecer raros, ¿no? Esta última clasificación, según la ATS, nos habla de lo mismo, ¿no? Es una publicación reciente donde nos cataloga a la enfermedad pulmonar intersticial de causas conocidas, enfermedades de tejido conectivo, por fármacos y exposición ocupacional, las granulomatosas, la sarcoidosis, las neumonitis por hipersensibilidad, las
neumonías intersticiales puramente idiopáticas, donde vamos a tener a la fibrosis pulmonar idiopática, a la neumonía intersticial no específica, a la neumonía organizativa criptogénica, a la bronquiolitis respiratoria, a la neumonía excavativa intersticial y a la neumonía intersticial aguda, lo mismo que hemos mencionado en la anterior diapositiva, ¿no? Y dentro de otras, vamos a tener a la linfoleumatosis pulmonar, la histocitosis X o la granulomatosis de células de Langerhans y la histocitosis X, ¿no? Esa es la principal clasificación de este tipo de patología. Dentro de los antecedentes, hay que considerar el tipo de presentación. Se catalogan 4 formas de presentación. Presentación aguda, se puede presentar como alergias, neumonía intersticial aguda, neumonía eosinofílica, la neumonitis por hipersensibilidad, las de presentación subaguda, la sarcoidosis, las enfermedades intersticiales de tipo medicamentoso, la hemorragia alveolar, la neumonía organizativa criptogénica, las de presentación crónica, la neumonía intersticial idiopática, la sarcoidosis, la histocitosis, la histocitosis X, la granulomatosis de células de Langerhans, la neumoconiosis, las de presentación episódica, la neumonía eosinofílica, la neumonitis por hipersensibilidad, la neumonía organizativa criptogénica, las vasculitis, ahí va el síndrome de Wegener o granulosis de Wegener y el síndrome de Church-Strauss, ¿no? Entonces, vamos a catalogar en la última definición, en lo que hemos dicho. Esto es como un resumen de lo que hemos avanzado hasta ahora. ¿Qué es la fibrosis pulmonar idiopática? Es la forma más frecuente de neumonía intersticial idiopática. Es una enfermedad fibrosante, crónica, progresiva, de causa desconocida y mortal, con una sobrevida de 3 a 5 años, ojo. Por eso cuando vemos pacientes que en el interrogatorio nos hablan de que tienen una fibrosis de más de 15 años, hay que dudarlo en realidad, porque la sobrevida de una fibrosis pulmonar es esta, ¿no? 3 a 5 años. No se conoce en la actualidad un tratamiento efectivo que cure o detenga la enfermedad, la progresión de la enfermedad, y se va a caracterizar clínicamente por ¿qué? Disnea crónica y progresiva, tos seca, no productiva, cambios en manos y pies en cuanto a dedos de tambor o vidrio de reloj, crackles tipo velcro o crépitos tipo velcro, que es el famoso crépito seco, ¿no es cierto? Pérdida de la función pulmonar o patrón restrictivo y hallazgos tomográficos específicos, como lo dijimos en la parte inicial, multipatrón, ¿no? Pero predominando el patrón NIO y el patrón no específico. Se caracteriza por un desorden fibroproliferativo, ¿ok? Con aumento de tejido de colágeno, ¿no? Una excesiva deposición de colágeno y elementos de la matriz extracelular en el parénquima pulmonar, como consecuencia de la activación de los fibroblastos, definitivamente. Entonces, el análisis de esta enfermedad nos va a mostrar la existencia de fibrosis y presencias de focos fibroblásticos en parénquima pulmonar y básicamente en la zona intersticial, que lo hemos visto anatómicamente al principio. Entonces, esta lámina ya la hemos visto anteriormente, o sea, no vamos a correr esta parte, ¿cierto? La progresión de la enfermedad en el tiempo, en los años, es bastante alta, ¿no? La sobrevida, 3 a 5 años, que inicialmente va a tener periodos asintomáticos por meses o años. Se van a producir microlesiones pulmonares imperceptibles en el paciente, por ello, los primeros 5 años no hay mayor síntoma. Cuando se inicia los síntomas podría haber un curso rápidamente progresivo con exacerbaciones agudas en el tiempo que pudiesen hacer que el paciente en este lapso de tiempo hasta los 10 años pudiese decaer ostensiblemente su sobrevida. La fibrosis pulmonar es una enfermedad altamente mortal por las características y complicaciones, la limitación funcional que requiere o que demanda o que causa en el paciente, y eso es lo que debemos valorar. Se han duplicado algunas diapositivas. En cuanto a la clasificación, es muy importante que me sepan estas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hagamos una pregunta, que siempre la hacemos, vamos a indicar, ¿no? Según la clasificación de la enfermedad intersticial, cuáles son las posibles causas causadas por agentes ambientales, ocupacionales o fármacos, por ejemplo. Entonces empecemos.
asociada a enfermedades reumatológicas, esclerosis sistémica, artritis reumática, el lupus granulomatoso o eritematoso sistémico, granulomatosis de Wegener, granulomatosis de Church-Strauss y la hemorragia alveolar, asociadas a enfermedades reumatológicas y vasculitis. Las causas ocupacionales o fármacos: alveolitis alérgica extrínseca, silicosis, asbestosis, exposición a hierro, siderosis, fármacos y quimioterapia y radiación. Enfermedades granulomatosas propias: sarcoidosis, alveolitis alérgica extrínseca. Dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas, la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial no específica, la neumonía intersticial descamativa, la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedades pulmonares intersticiales, la neumonía intersticial aguda, la neumonía organizada criptogénica, la neumonía intersticial linfocítica. Dentro de otras enfermedades pulmonares difusas, la proteinosis alveolar, las eosinofilias pulmonares, la linfangioliomatosis pulmonar y la granulomatosis de células de Langerhans o histocitosis X. Dentro de los diagnósticos diferenciales, edema pulmonar, esta tablita es importante que lo tengan en cuenta, cuáles nos podrían dar un diagnóstico diferencial: edema pulmonar, bronquiectasias, neumonías bilaterales, tuberculosis miliar, neumonías virales entrarían acá también, linfangitis carcinomatosa, carcinoma bronquioliolar y linfoma. Con los que rotan conmigo prácticas, muchas veces algunos colegas colocan EPIT con tuberculosis miliar, ¿no es cierto? Entonces hay una confusión, entra como diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son las enfermedades intersticiales de presentación aguda? La neumonía intersticial aguda, la alveolitis alérgica extrínseca, la neumonía organizativa extrínseca, la neumonía organizada criptogénica, el síndrome de hemorragia alveolar difusa, la neumonía eosinofílica aguda, la CEPIT producida por drogas, oro, ¿no es cierto?, amiodarona, edema pulmonar y procesos infecciosos. Como se dan cuenta, son diferentes o son múltiples nombres medio raros que se pueden confundir, pero tienen que detallarlo o estudiarlo con detenimiento, ¿ok? Y que es importante que ustedes lo sepan. En cuanto a la patogénesis, de forma muy sucinta o corta, las vamos a detallar de la siguiente manera. Tiene que haber una exposición exógena, ¿no?, y endógena para producir el EPIT, exposición a humo, polvo, cigarrillo, trastornos autoinmunes propios del paciente, exposición a medicamentos, radiación, etcétera, que van a producir una lesión pulmonar microscópica, que van a producir a nivel celular separación especial y temporal. Va a haber una cicatrización, una lesión en parénquima pulmonar, que por predisposición genética y trastornos inmunitarios puede producir homeostasis pulmonar o alteración en la vascularización o alteración de la hematosis del oxígeno, y por ende, si no hay una buena cicatrización, una fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, acá sí vamos a tener bastante texto porque me pareció que era muy interesante colocarlo, porque el último consenso de fibrosis pulmonar del año pasado, 2023, precisamente colocan esta fisiopatología como más objetiva. Entonces, ¿qué es lo que se dice normalmente de la fisiopatología del EPIT? Que es un proceso de cicatrización que va a involucrar el reclutamiento y proliferación de fibroblastos, donde se produjo la primera lesión. Esta proliferación va a ser regulada básicamente por el RFGF. ¿Qué es el RFGF? Es el receptor del crecimiento de fibroblastos y su ligando. El factor de crecimiento de fibroblastos se secreta como una proteína capaz de actuar en forma tanto parácrina o endocrina, interna y externa, y presenta numerosas formas a través de la activación precisamente de la tirosinasa. Luego de proliferar esta FGR, los fibroblastos se activan y comienzan su diferenciación a miofibroblastos. Este proceso requiere algún estímulo dual de precisamente este factor de crecimiento de fibroblastos, acompañado del factor de crecimiento tumoral, TGF-B, junto a isoformas de fibronectina, demostrando nuevamente la participación en la membrana. La activación de los fibroblastos induce a la expresión de la proteína alfa del músculo liso, caracterizada por los miofibroblastos y denominada SMA-alfa. Y su expresión va a inducir la activación de fuerzas tensiles que contribuyen a la alteración tisular de tejido de parénquima pulmonar
durante el proceso fibrótico. En estas va a haber un incremento ¿de qué? De síntesis de las proteínas del proceso celular, como el colágeno y la bimentina. Entonces, ¿qué tenemos? Hay estimulación celular, neutrófilos y CD4 aumentados, mayor riesgo de pruritus pulmonar. Hay activación de mastocitos, más del 3% desgranulados. Hay proceso o activación de la cascada inflamatoria por citocinas y quimiosinas, activación de macrófagos alveolares, aumento de CD8. Los factores de necrosis tumoral es esencial para el desarrollo de la inflamación como proceso de defensa, esencial para el desarrollo de la alveolitis. La interleucina 10 modula la gravedad de la enfermedad, y cuando ya tenemos activación, como hemos visto en la anterior lámina, del factor de necrosis tumoral, tanto el A como el B, se produce la fibrosis pulmonar en fases crónicas. ¿Cuáles son las células que participan en la activación y en el proceso de la enfermedad intersticial propiamente dicha? Las células clave que contribuyen básicamente son los miofibroblastos, porque es una fibrosis pulmonar. Estas no solo se van a activar en los fibroblastos residentes, sino también se van a diferenciar a partir de células epiteliales como los neumocitos. Se ha descrito un origen extrapulmonar en los mismos a partir de la activación de los pseudofibroblastos circundantes, denominados fibrocitos. Los fibrocitos, ¿qué vienen a ser? Células que comparten características con los fibroblastos y macrófagos, pero poseen origen hematopoyético y que van circulando como células con marcadores mesenquimáticos, como la CD34 leucocitario, la CD45. Además, van a presentar receptores de inflamación, de quimiosinas que facilitan la migración a los tejidos inflamados para activar a los miofibroblastos. El porcentaje de la circulación se incrementa en los pacientes con fibrosis pulmonar, y este aumento podría estar relacionado con menor tiempo de sobrevida. Dependiendo, cada paciente tiene una evolución y presentación clínica particular que podría progresar o no. No se puede definir ello. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Hay microinjurias repetidas en el tejido pulmonar que van a generar una alteración en la reparación tisular y la sobreactivación de miofibroblastos. Las microinjurias generan reclutamiento, proliferación y activación hacia y por ende activación de fibroblastos en la zona donde se produce la lesión. Los miofibroblastos son células que expresan el proceso inflamatorio del músculo liso debido al estímulo del factor de crecimiento de fibroblastos, y que van a producir el aumento de fibroblastos lógicamente. Se ha descrito un origen extrapulmonar a partir de pseudofibroblastos, que lo dijimos en la anterior diapositiva, o fibrocitos que tienen características tanto de fibroblastos como de macrófagos y que tienen origen hematopoyético. Y su expresión va a inducir la activación de fuerzas que van a tensionar el músculo, y por ende la elasticidad se ve deteriorada en la actividad pulmonar o en el sistema tisular pulmonar. Entonces, quienes participan se va a modificar la síntesis y liberación de factores por mecanismos proinflamatorios, por mecanismos fibrogenéticos y por otro tipo de citocinas de nuestra cascada inflamatoria como mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, en esta diapositiva lo que vemos es cómo en la zona derecha una característica pulmonar normal se va alterada en sus diferentes capas, ¿no? Todo su sistema ténsil se ve alterado con la formación focal de miofibroblastos, alteración de la angiogénesis, el desbalance en las mieloproteasas y por ende la fibrosis y reepitelización alterada de la musculatura bronquial, del tejido tisular bronquial, con alteración de la apoptosis epitelial, ¿no? Se ha descrito también la presencia de genes en la EPIT, en la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuáles son estos genes que caracterizan a ello? Se ha demostrado que hay genes anormales que pueden presentarse en desórdenes familiares, como el MUC5B, el TOLIP, el TR3, el ATP11A, el DSP, el DPP9 y el EPP-L2C.
son genes que recientemente se han descubierto en poblaciones donde se ha identificado fibrosis pulmonar familiar. Existen varios tipos de genes, como pueden ver, con algún tipo de alteración genética, como el TRC-AD, el TRT-AD, el RTL-L1, el PARN, básicamente que corresponde a biología molecular, ¿no? Lo ideal, y esto es la tendencia en el futuro, es identificar en este tipo de pacientes este tipo de genes y poder hacer un enfoque terapéutico más individualizado, y eso sería lo ideal, ¿no? Como por ejemplo, a los pacientes que se han identificado una alteración en el polimorfismo SFTPA1 o SFTPA2 o SFTPC, que también tienen un desorden familiar como alteración en el surfactante, ¿no? Que pudiese estar catalogado en algún momento en el proceso de desarrollo del paciente, en el nacimiento, ¿no? Entonces, definitivamente, los genes también juegan un papel importante en la nueva tendencia del manejo terapéutico de la CEPIT. Esperemos que en el tiempo podamos tener este tipo de identificación genómica en nuestros pacientes para hacer una diferenciación específica. En cuanto a la clínica, han visto que es un poco engorroso la primera parte, ¿no? Participan un montón de factores celulares, de nombres desconocidos, pero que poco a poco se van a ir familiarizando a medida que vayan ahondando sus conocimientos en la búsqueda científica de esta patología, ¿no? A medida que vayan leyendo más temas sobre PIT, van a ir familiarizándose con los nombres. En cuanto a la clínica, ¿qué es lo que presenta un paciente con EPIT? Una disnea progresiva, que se exacerba con el ejercicio, tos es generalmente no productiva, es seca, pudiese haber episodios de hemoptisis, sobre todo cuando estamos en pacientes en fase avanzada, hay dolor torácico, raro sobre todo en complicaciones como neumotórax, hay astenia y pérdida de peso, como el paciente se para fatigando, definitivamente hay pérdida de peso bien notoria. Entonces, los síntomas más comunes, disnea, hay tos, fatiga, hay depresión y hay anorexia. Tenemos en el examen físico crepitantes, hay acropaquia y normalmente hacen cor pulmonar. Como pueden ver ustedes, las uñas, ¿no? En vidrio de reloj, ¿no es cierto? O dedos hipocráticos o acropáquicos también se llaman, como ustedes pueden visualizar. Esa es la característica de hipoxia crónica, ¿no? Dentro de los principales síntomas. Ahora, ¿la EPIT condiciona afectaciones sistémicas en diferentes órganos? Definitivamente, ¿no? Algunas enfermedades neurológicas que tienen presentación inicial podrían causar una EPIT. Las de afectación cutánea, el eritema nodoso, sarcoidosis, enfermedades del colágeno, en esa que sospechar que pudiesen hacer una EPIT. Los neurofibromas o manchas de café con leche, la neurofibromatosis también. Los nódulos subcutáneos en la artritis reumática, hablando ya de colagenopatías. El exantema heliotropo en la dermatomiositis. En el albinismo, el síndrome Hermansky-Puldak, también hay una tendencia a poder hacer fibrosis. Los de afectación ocular, escleritis en lupus, en esclerodermia, en sarcoidosis, la queratoconjuntivitis seca o síndrome de Sjögren, la uveitis en sarcoidosis, básicamente. La afectación a nivel musculoesquelético, la miositis, enfermedades del colágeno, la artritis, la sarcoidosis, enfermedades del colágeno, la histiocytosis X en afectaciones óseas, en sarcoidosis, la afectación neurológica, la sarcoidosis, la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa, renal, angiolipomas o linfangiomatosis, síndrome nefrótico, amiloidosis, lupus, las glomulonefritis, enfermedades del colágeno, para que vean cómo la EPIT puede condicionar este tipo de complicaciones, ¿no? A nivel digestivo, la hepatosplenomegalia, sarcoidosis, la histiocytosis X, enfermedades del colágeno, amiloidosis, la diarrea crónica, enfermedad inflamatoria intestinal, la disfagia, esclerosis sistémica, dermatomiositis, polimiositis, cardíaca, a nivel miocardio, sarcoidosis, pericardio, enfermedades del colágeno, endocrino, la diabetes insípida, la sarcoidosis y la histiocytosis X. Dentro de la clínica. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Hay dos tendencias.
La única forma de diagnosticar fibrosis pulmonar es mediante tomografía o biopsia pulmonar. Ojo, la única forma de diagnosticar EPID es por tomografía y biopsia pulmonar. Ambas escuelas, tanto ATS como ERS, la conjuncionan en criterios únicos. El primer criterio, excluir la causa de otras causas conocidas de enfermedades intersticiales difusas, por ejemplo, exposiciones ambientales, domésticas, ocupacionales, de tejido conectivo o toxicidad a fármacos. 2, que exista el patrón NIU en tomografía computarizada de alta resolución en los pacientes en quienes no se haya realizado biopsia, lógicamente. Y 3, combinación de características específicas de neumonía intersticial con tomografía y biopsia pulmonar. Esos son los criterios diagnósticos. Entonces, la fibrosis pulmonar idiopática en cuanto al tiempo va a tener predisposición genética, fibroelastosis pulmonar, una presentación no específica y un patrón NIO o panal de abejas, que en el tiempo se va a presentar. Eso lo vamos a ver claramente, pero esa es la progresión normal. Tiene que haber predisposición genética, una fibroelastosis pulmonar, un patrón intersticial no específico y el famoso patrón en panal de abejas, ¿no? O el honeycombing, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante con diapositivas más específicas. Dentro del diagnóstico histológico, ¿qué vías tenemos? Una criobiopsia por broncofibroscopía, una toracoscopía asistida, una toracotomía. No se recomienda la biopsia transbronquial por broncofibro en este tipo de casos, por el riesgo de poder provocar un neumotórax. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de diagnóstico de la EPID? Anamnesis, examen físico exhaustivo, radiografía tórax, bioquímica sanguínea y pruebas de función pulmonar. Dentro de los diagnósticos diferenciales siempre tenemos que tener a la mano TB miliar, neumonías, bronquiectasias, infecciones de inmunodeprimido, hemorragia alveolar, etcétera, ¿no? Se hace la tomografía, tenemos ya una característica, para llegar al diagnóstico hacemos una broncofibro, y si no tenemos diagnóstico, realizar recién la biopsia pulmonar. Ojo, si en la tomografía ya tenemos el diagnóstico, en realidad para caracterizar el tipo de patrón intercelular podríamos hacer una broncofibro. Si no tenemos diagnóstico, entramos a la biopsia pulmonar. ¿Qué pruebas de función pulmonar? Tenemos a la cabeza lo más básico, espirometría y pruebas de volumen pulmonar, ¿no? Estas nos sirven para evaluar la magnitud del problema y el tamaño pulmonar si tenemos patrón restrictivo o obstructivo mixto. Normalmente debería haber un patrón restrictivo, que es la disminución de la capacidad pulmonar total, FEP1, FBC, capacidad funcional residual y volumen residual. Ojo, que la espirometría no mide patrón o volumen residual. Ojo. Nos ayuda a determinar el pronóstico en pacientes con neumonía intersticial idiopática. Dentro de la capacidad de difusión de monóxido del DLCO, reducción de la capacidad de difusión de monóxido de carbono por desequilibrio de la relación ventilación-perfusión, ¿no? El hallazgo específico es que no coincide con la fase de la enfermedad normalmente, y la gasometría, que también nos sirve en reposo, nos va a revelar hipoxemia, si hay un trastorno ácido-base, alcalosis o acidosis respiratoria, si es que hay retención de CO2 o no, que es poco frecuente, pero normalmente se presenta esto en pacientes de insuficiencia respiratoria crónica, no severa, en estadios avanzados. Esta lámina es importante, muchachos, siempre la pongo. ¿Cuáles son los criterios mayores y menores del diagnóstico? Debe cumplirse 4 criterios mayores, esto según ATS, junto a un mínimo de 3 criterios mayores. Ojo, 4 mayores junto a 3 menores. Excluir otras causas de PIT, lógicamente. Alteraciones en las pruebas de función respiratoria, como disminución de la capacidad vital funcional, o un DLCO incrementado, o disminuido, perdón. Incremento del gradiente alveolar arterial. Ustedes saben bien que el basal es 5 a 10, ¿no es cierto? Incremento. Alteraciones típicas de las imágenes del tacar de tórax, biopsia transbronquial o lavado bronquialveolar que descarten otros diagnósticos alternativos como criterios mayores. Criterios menores, edad mayor a 50 años, que es el punto de corte en la CEPID, disnea de esfuerzo progresivo, no explicada por otras causas, duración de los síntomas superior a 3 meses y crepitantes secos, bivasales y persistentes, que es la característica del velcro. Bivasal persistente en ambos lados, crepito seco. ¿Ok? Entonces son los criterios mayores y menores que ustedes lo deben saber. Dentro de la analítica sanguínea, ¿qué es lo que encontramos? Si presentamos en la flujometría de flujo
Eosinofilia, nos va a corresponder a eosinofilias pulmonares. Si hay aumento de lactato de deshidrogenasa, una proteídosis alveolar, esto por broncofibroscopía, lógicamente. Si hay hipercalcemia sarcoidosis. Si se ha identificado enzimas musculares tipo CPK o aldolasa, dermatomiositis o polimiositis. Si ha identificado anticuerpo anti-Jo, dermatomiositis y polimiositis. Si hay factor reumatoide, artritis reumática propiamente dicha. Si hay anticuerpos antitisulares, lupus eritematoso sistémico. Si se han identificado presepitinas séricas, alveolitis alérgica extrínseca, nos va a la característica, esto por lavado bronquiolveolar. Entonces, el lavado bronquiolveolar nos va a aportar bastante información. Como valor diagnóstico, en la proteinosis alveolar, lógicamente, material proteináceo, ácido paraminosalicílico positivo, Alcian Blue negativo, cuerpos lamelares en microscopía. Ojo, si presentamos cuerpos lamerales en microscopía de una muestra de lavado bronquiolveolar, proteinosis alveolar. En la histocitosis pulmonar de células de Langerhans va a haber células CD1 mayor al 5%. Se va a encontrar gránulos de Bierberg, ojo, gránulos de Bierberg en microscopía en histocitosis pulmonar. Si hay eosinofilia, lógicamente es una eosinofilia pulmonar. Y lógicamente que hay unas características importantes que nos sirven como orientación. En la sarcoidosis va a haber predominio de linfocitos, cociente linfometario TCD4 más TC8 mayor a 3.5. En la alveolitis alérgica extrínseca va a haber linfocitos, mastocitos, inversión del cociente CD4-CD8. En la fibrosis pulmonar idiopática, neutrofilia con o sin eosinofilia. En la asbestosis, neutrofilia con o sin eosinofilia, pero va a haber cuerpos de asbesto. En la neumonitis inducida por fármacos, inversión del cociente linfocito CD4-CD8. En la neumonía organizada criptogénica, linfocitos, inversión del cociente linfocitos T. Y en la neumonía intersticial descamativa, bronquiolitis respiratoria, EPID, macrófagos pigmentados. Ojo, macrófagos pigmentados en la neumonía intersticial descamativa o en la bronquiolitis respiratoria o fibrosis pulmonar. Entonces, esas son caracterizaciones celulares que se presentan a la muestra, al lavado bronquiolveolar. Lo mismo que se presentaba en la anterior diapositiva, ¿no es cierto? Esto ya ustedes con detenimiento van a repasar esta lámina, que es la misma que la anterior. Ahora, ¿en qué circunstancias se debe hacer una biopsia pulmonar? ¿Y en cuáles se debe evitar? Situaciones en las cuales se debe evitar una biopsia pulmonar. Pacientes con criterios clínicos radiológicos de fibrosis, si está con un patrón NIU, ¿para que le hacemos una fibrosis? Ya está el diagnóstico. O panal, ¿no es cierto? En pacientes asintomáticos o pausisintomáticos con una función pulmonar conservada, puede estar justificada la opción de observación y seguimiento. En ellos no se hace biopsia. En la actualidad raramente se hace biopsia porque el patrón tomográfico es bastante sensible. ¿En qué pacientes con indicación absoluta de biopsia? Aquellos pacientes que tengan manifestaciones extrapulmonares no explicables como fiebre, pérdida de peso, sudoración, hemoptisis o vasculitis periférica. En pacientes relativamente jóvenes, menores a 50 años, una tomografía no característica de fibrosis pulmonar, ausencia del diagnóstico en el lavado bronquiolveolar o la biopsia transbronquial, y una enfermedad claramente progresiva, ahí sí la indicación es una biopsia pulmonar quirúrgica. La radiología es la base del tratamiento de la EPID. Entonces, ¿cómo llegamos al EPID? Hay algunos patrones que nos pueden llamar la atención. Primero, a radiología de tórax, que es lo que tenemos a primera mano, ¿no? Antes de una tomografía, inicialmente tenemos una radiografía de tórax. Entonces, si tenemos predominio de infiltrados en las zonas medias o superiores de los pulmones, pensar en sarcoidosis, histocitosis X, silicosis, fibrosis quística. Y en esto medio lo primero que podríamos pensar es silicosis, ¿no? Dependiendo del antecedente epidemiológico, si es minero o algo por el estilo. Si hay un patrón alveolar, proteinosis, hemorragia alveolar difusa, edema pulmonar, neumonía eosinofílica o un carcinoma bronquiolveolar. Si tenemos un patrón micronodular, la primera sospecha es TB miliar, silicosis, sarcoidosis, alveolitis alérgica extrínseca, estiocitosis X, etc. Si tenemos las líneas B de Kerley, edema pulmonar, linfangitis carcinomatosa, si hay un patrón en panal, fibrosis pulmonar idiopática de plano, cualquier alveolitis fibrosante en estadio avanzado, si hay adenopatías ciliares, sarcoidosis, beriliosis, silicosis, si hay adenopatías mediastinales, sarcoidosis, linfomas, tuberculosis, silicosis, carcinomas, si hay neumotórax, histocitosis X, linfangioleumatoses,
Si hay efusión pleural, enfermedades reumatológicas, fármacos, asbesto. Si se trata de quilotórax, linfangioleudomatosis, esclerosis tuberosa y linfoma. Y si hay un cuadro de hiperinsuflación pulmonar, linfangioleudomatosis pulmonar, histocitosis X, silicosis y fibrosis quística a nivel de rayos X. Este es el famoso patrón reticular o en redecillas, ¿no? Lo conocen como patrón retículo intersticial o como redes. Tenemos un patrón retículo nodular, hay nódulos en las redecillas, ya empieza a presentar nódulos. Ojo que el intersticio es esta parte externa, donde se va a verificar toda la parte de la destrucción del parénquima. Patrón en panal de abejas a la radiografía de tórax, claramente definido, ¿no? Como un panalito lleno de agujeros localizados, generalmente bivasales, o patrón en honeycombing, ¿no? Esta es una imagen para ver las limitaciones que tiene la radiografía básica de tórax. Vemos una radiografía aparentemente con estado de hiperinsuflación y vemos cómo se manifiesta en la tomografía. Miren la diferencia, ese mismo paciente, ojo, es una mujer joven, edad fértil, radiología posterior anterior en la que se observa patrón intersticial reticular bilateral, en realidad no se diferencia claramente, el externo sí, ¿no es cierto? El intersticio es esta parte externa. Y en atacar demuestra de forma muy clara los múltiples quistes aéreos de la pared firme distribuidos difusamente en las pulmonares. Esto es una linfangioleudomatosis pulmonar por si acaso. ¿Ok? Listo. Vamos con esta segunda. Miren también, esta nos da una impresión que fuese una neumonía de tipo viral, bilateral, ¿no es cierto? Varón con disnea, con varios meses de evolución, una PA en la que se aprecia un patrón intersticial bilateral, sí, claramente, no hay una consolidación marcada, ¿no? De predominio basal. Y la tomografía, que pone de manifiesto un patrón empredado que es crazy pabbing, ¿no? Bilateral y bastante difuso, formada por áreas de aumento de atenuación, pero que no borran los pasos en vidrios miliareados. Sí, hay una imagen en vidrio despulido desmiliado y un engrosamiento de los septos. Esta especie de geometrización de los septos intersticiales, ¿no es cierto? Y el tratamiento de septos interlobulares, en el lavado bronquial se recupera un fluido de aspecto lechoso con material proteináceo correspondiente a una proteinosis alveolar, ¿no? Para que vean las limitaciones y la amplitud. Por eso que la tomografía en esta patología es el gold estándar. A tomografía, ¿qué es lo que nos podemos orientar? Fibrosis pulmonar idiopática, infiltrados reticulares de predominio basal, bivasal, periférico y subpleural. Son frecuentes la panalización y la desestructuración del parénquima. Hay también bronquitasias por tracción. En la neumonía intersticial no específica, densidad de vidrio deslustrado de predominio bivasal y subpleural, engrosamiento de los septos interlobulares, intralobulares y también hay desestructuración del parénquima, con bronquitasias de tracción. Panalización es menos frecuente en este tipo de patología. En la sarcoidosis, ¿qué encontramos? Nódulos, habitualmente de 5 a 10 milímetros, de localización peribroncovascular, adenopatías ciliares y mediastínicas, normalmente en predominios superiores, sarcoidosis. Histocitosis X, micronódulos de distribución peribroncovascular que con frecuencia se cavitan, formando quistes aéreos, habitualmente de menos de 10 milímetros, de predominio en los campos medios y superiores. Los ángulos costofrénicos suelen estar respetados. La linfangioleudomatosis, espacios quísticos de distinto tamaño distribuidos difusamente, con parénquima circundante relativamente normal. Básicamente la característica de la linfangioleudomatosis es la distribución de quistes en todo el contorno, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que dice la clasificación? Si encontramos un patrón NIU usual, esta tiene una característica de ser subpleural y previamente es bivasal. Tiene anormalidades reticulares, como lo hemos visto, hay panalización con o sin bronquiectasias de tracción y podría haber ausencia de las figuras de la tercera, ¿no? Ahorita vamos a definir eso. Posible patrón NIO, el NIO es el más importante, que sea subpleural, predominio basal, hay anormalidades reticulares y hay ausencia de las características de la figura, o sea, no hay panal, fundamentalmente. O sea, si hay panal ya se está confirmando el NIO. Posible es que no haya panal. Y que sea incompatible, que el predominio sea en lóbulos superiores o medios, tiene que ser basal, que haya predominio peribroncovascular, que haya extensivo vidrio despulido, más nos habla de un patrón no específico, ¿no? Mayor extensión de anormalidades reticulares, que haya micronódulos bilaterales o bivasales en lóbulos superiores normalmente, que se presenten discretos quistes, a eso se refiere la tercera columna, o sea, que haya estas características y no haya el panal,
que haya quistes, que haya atenuación en mosaico, que haya consolidación de segmentos para descartar el patrón new usual, ¿no? Entonces lo mismo, pero de una literatura más actualizada, 2018, donde nos habla lo mismo, ¿no? Nos habla de destrucción, de un patrón en panal de abejas, predominio subpleural, con una distribución paraseptal, ¿no es cierto? Hay presencia de fibroblastos, o mejor dicho, tejido fibrótico, es el famoso patrón NIU, similar a lo que hemos mencionado. Es la misma diapositiva anterior, solo que está en inglés, ¿no? Listo. Entonces, acá hay una imagen más clara. Las imágenes son mucho más características que la que podemos evidenciar en texto, ¿no? Estas panalizaciones es el famoso patrón NIU, panalización en panal de abeja. Eso nos indica que definitivamente el paciente está en un estadio avanzado. Ojo, irreversible es la fibrosis pulmonar. Entonces, ¿qué tenemos? Opacidad articular basal, subpleural bilateral, diagnóstico posible de patrón usual, diagnóstico definitivo con panal de abeja, rasgo más específico del patrón usual, rasgo de destacar, espacios aéreos quísticos agrupados de diámetro 3 a 20 milímetros, distribución subpleural y la pared bien gruesa bien definida. Tiene que ser subpleural la panalización, ojo. Panal de abeja en distribución apropiada, valor predictivo positivo de patrón histológico con neumonía intersticial, más de 90 a 100%. La sensibilidad es bastante alta de este tipo de patología, ¿no? Tenemos una panalización bien marcada, nos está definiendo el diagnóstico. Tenemos neumonía intersticial usual, ¿no? Y una fibroelastosis pulmonar. Acá tenemos, por ejemplo, una fibroelastosis en camino a panalización, ¿no? Paciente que ya empieza a tener, aparte que este paciente ya tiene un fibrotórax, como ustedes pueden ver, el derecho es mucho más grande que el izquierdo, está compensando al izquierdo, ¿no? Probablemente una enfermedad secular previa. Entonces, los patrones que hemos visto a nivel radiológico, esta imagen es mucho más didáctica, un patrón reticular en redecillas, ¿no? A nivel topográfico, un patrón nodular, ¿no? Como bolas de billar, nódulos, un patrón alveolar como nubes, ¿no es cierto? Alveolar, y el quístico, ¿no? Como un cresto Cruye. El patrón es quísticos que ustedes tienen que tener en la cabecita para poder diferenciarlo. El patrón reticular tiene septos interlobulillares visibles debido al engrosamiento uniforme, normalmente presencia de líneas de Kerley. La podemos encontrar en edema pulmonar, en hemorragia pulmonar, en linfangitis carcinomatosa, en linfomas y leucemias, amiloidosis y en las propias neumonías. Patrón reticular. Un patrón nodular, ¿no? Cuando veamos este patrón nodular tipo rosario, es sarcoidosis a la cabeza, ¿no? Septos interlobulares visibles debido al engrosamiento nodular con puntos o pelotitas, que son estas de acá. Generalmente este tipo de presentación radiológica, en la mayoría de los casos apunta a sarcoidosis, pero podría ser linfangitis carcinomatosa, linfoma, silicosis, neumonitis intersticial linfocítica y amiloidosis, patrón nodular. Un patrón reticular irregular, con septos interlobulares visibles debido al engrosamiento irregular en zigzag, con distorsión, hay una destrucción de la arquitectura, la vemos básicamente con panalización también acá, fibrosis pulmonar intersticial, ¿no? Un patrón nodular al azar, esto ya básicamente no podemos olvidar, es una meta, ¿no? Pequeñas, normalmente nodulares, menor a 1 centímetro, opacidades múltiples, redondeadas, bien definidas, uniformemente distribuidas a través del parénquima pulmonar. Acá la primera sospecha, metástasis, ¿no? Segunda, silicosis, tuberculosis, micosis, histiocitosis X, etc. Lo más característico de este tipo de presentación, como ustedes pueden ver, nodular pura, al azar, metástasis. Un patrón alveolar en vidrio ilustrado, opacidad aumentada del parénquima pulmonar con puntos anatómicos aún que se encuentran visibles, un patrón netamente en vidrio pulido, ¿no? Vidrio deslustrado, en neumonías, edema pulmonar, hemorragia pulmonar, neumonitis por hipersensibilidad, neumonía intersticial escamativa o una proteinosis alveolar, ¿no? Tiene varios contextos. Dependiendo del lavado o la característica del lavado bronquial, podemos definir cuál de las patologías se presentan. Más apunta a un cuadro neumónico, ¿no? Y edema pulmonar. Patrón alveolar con consolidación, opacidad aumentada del parénquima pulmonar, faltan los puntos anatómicos, broncograma aéreo, ¿no? Broncograma aéreo. Hemorragia pulmonar, edema pulmonar, proteinosis alveolar, neumonía eosinofílica aguda, bronquiolitis obliterante, neumonitis por radioterapia e infarto pulmonar en zonas de poca vascularización. La imagen no es tan
no es muy clara en realidad, pero la atenuación y la alteración de la arquitectura es bien clara, ¿no es cierto? Patrón alveolar con consolidación. Patrón quístico al azar, lesiones cavitadas, redondeadas, bien definidas, de paredes delgadas, con confluencia de elementos posiblemente con bronquiectasias, histocitosis X, linfangiolematosis, esto es una linfangiolematosis, sarcoidosis, neumonía artificial linfocítica, neumonía por neumocitis girovesi, panalización, enfisema centrolobulillar, ¿no? Normalmente tiene ese patrón. Como ustedes pueden ver, la tomografía nos da mucho mayor información. Patrón quístico en panal, espacios quísticos con paredes delgadas, bien definidas, arquitectura del lóbulo, el lobulillo secundario distorsionado u obliterado, bronquiectasis atracción, neumonía intersticial usual, ¿no? Patrón NIO, una EPIT claramente definida, enfermedades del colágeno también, asbestosis, neumonitis por hipersensibilidad, fibrosis inducida por fármacos para condicionar un cuadro intersticial. Entonces, acá vemos la proyección de la enfermedad en cuanto al tiempo, cómo empezó con patrón de vivido deslustrado, ¿no? Zonas de atrapamiento aéreo, cambios de atenuación en el parénquima pulmonar, fibroelastosis pulmonar, ¿no? Y empieza la panalización final, ¿no? La panalización final en un paciente que se hizo el seguimiento radiológico. En cuanto al algoritmo de manejo, la sospecha, tenemos que tener la sospecha de fibrosis pulmonar, descartar otras enfermedades fibrosantes. Si no, tenemos la enfermedad clara, una tomografía. Si encontramos el patrón NIO, claro definido, definitivamente es una fibrosis pulmonar, o una posible NIO, ¿no? O sea, hace la biopsia si no tenemos el diagnóstico claro, la histología, probable NIO, posible NIO o no clasificado, a que el manejo siempre va a ser multidisciplinario, es una enfermedad que la pueden causar múltiples afectación de diferentes órganos, por ende el tratamiento es multidisciplinario. Si la característica no es característica de otra enfermedad, también no es una fibrosis pulmonar y se hace el tratamiento correspondiente, ¿no? Pues, ¿cuál es el tratamiento? Normalmente el diagnóstico farmacológico. Tenemos 2 medicamentos identificados, investigados y que se utilizan, como es el nintedanib y la pirfenidona. Son los 2 medicamentos que se utilizan para el tratamiento. Ojo, que no logran curar la enfermedad, simplemente es un control o detenimiento de la progresión de la enfermedad. Y el no farmacológico, oxígeno suplementario, rehabilitación pulmonar, que es muy importante, manejo de las comorbilidades. Normalmente estos pacientes hacen hipertensión pulmonar, hacen cor pulmonar, manejo de reflujo gastroesofágico si hubiese, manejo del síndrome de apnea obstructiva del sueño o cáncer pulmonar, que eso pudiese haber. El control, el manejo paliativo para el control de los síntomas. Normalmente eso es lo que se debe realizar, ¿no? Normalmente en este tipo de pacientes la evaluación y el seguimiento debe ser con pruebas de función pulmonar. Desde la caminata, normalmente 4 a 6 meses, ¿no? Considerar pruebas de función pulmonar o un escáner para descartar un cáncer pulmonar, dado que hay debilidad, por así decirlo, o una baja de defensas desde el punto de vista pulmonar, la posibilidad de cáncer es alta, entonces se tiene que hacer un tamizaje y observación que es muy importante, ¿no? Manejo de las exacerbaciones, que es importante, cómo se manejan las exacerbaciones con corticoides orales, igual que las enfermedades obstructivas, fundamentalmente, y manejo paliativo para los síntomas, ¿no? Y evaluación, si es un paciente joven que califique, la posibilidad de trasplante pulmonar en esta patología sí es aceptada. Entonces, el tratamiento, pirfenidona nintedanib, dentro del tratamiento farmacológico. La pirfenidona es un fármaco con propiedades antiinflamatorias y antifibróticas, inhibe la proliferación fibroblástica y la síntesis de proteínas progenitoras y citocinas. El nintedanib es un potente inhibidor de la tirosina sinasa que actúa sobre los receptores de factores de crecimiento endotelial. O sea, el más importante de este, si el más efectivo, definitivamente sería el nintedanib, pero con costo bastante elevado, ojo, en diferencia de la pirfenidona, pero el que más indicado sería el nintedanib, ¿no? Entonces se ha demostrado que las 2 drogas que se utilizan nos sirven, por ejemplo, pirfenidona como antifibrótico, como antiinflamatorio, como antioxidante y anti-TG, factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no es cierto? Recomendación débil, por eso que no es tan. En monoterapia como antioxidante no se recomienda. La N-acetilcisteína, que lo utilizamos muy rutinariamente, esto como manejo paliativo sintomático, lo utilizamos como antioxidante, recomendación muy débil de beneficio en realidad.
Y los otros medicamentos que no tienen mayor relevancia en el tratamiento, como son esteroides, inmunosupresores, anticoagulantes, el Bosentan, que se utiliza para hipertensión pulmonar, la colchicina, ciclosporina, interferón, han demostrado no tener mayor efecto sobre esta enfermedad. Algunos utilizan este tipo de drogas en fibrosis, pero la biografía indica que no hay mayor respuesta, ¿no? Salvo las dos antifibróticas antes mencionadas. Entonces, ¿qué es importante? Hay medicaciones que se han manejado. La pirfenidona reduce la velocidad de la pérdida de función pulmonar, es importante, anual, ¿no? Medida por FBC, por espirometría, y medida por pruebas de función pulmonar como espirometría, DLCO y test la caminata de 6 minutos. El nintedanib reduce la velocidad de la pérdida de la función pulmonar. Igual por las mismas características que hemos mencionado anteriormente. El costo varía exponencialmente. Es un cuadro de costos y de diferencias, ¿no? Como ustedes pueden ver, los eventos adversos de ambas drogas básicamente son gástricos y articulares, y el costo, como ustedes pueden ver mensualmente, aproximadamente 1.000 a 1.500 soles, en comparación con el nintedanib, que viene a ser entre 10.000 y 15.000 soles. O sea, ese es el problema. Y este tipo de pacientes, la terapia no va a ser de 1 mes, 2 meses, sino que una vez que implantemos esta terapéutica ya tiene que ser de forma indefinida. Entonces, la pirfenidona, definitivamente en los estudios, en los metaanálisis, ha demostrado que hay mejoría en el cambio del FBC, hay mejoría en los síntomas, hay aumento en el recorrido en la prueba de la caminata de 6 minutos, hay aumento en la saturación, hay un cambio en el DLCO y la disnea, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Mejora la disnea. Entonces, sí nos sirve el medicamento porque hay que saber qué utilizarlo y en qué tipo de pacientes. Si es un paciente que ya está con un patrón NIU, no vamos a dar un antifibrótico porque el parénquima, el intersticio ya está destruido, ¿no? Definitivamente. Entonces, el tratamiento, valorar la enfermedad, es una enfermedad leve, pirfenidona, a moderada, con un DLCO mayor al 35%, una FBC mayor al 50%. Dependiendo de los ensayos clínicos, podemos utilizar N-acetilcisteína, pirfenidona, valorar a los 6 y 12 meses. Si hemos logrado estabilización o mejoría con una disminución de la capacidad vital funcional menor al 10%, o un DLCO menor al 15%, continúa el tratamiento. O sea, a los 6 meses tiene que ser la valoración, ojo. Y si es una enfermedad grave, es porque tenemos un FBC menor al 50%, ojo, mayor al 50% leve moderada, grave menor al 50% de DLCO, FBC, DLCO menor al 35%, mayor al 35% en el leve. Si hay empeoramiento de los síntomas y mayor al caída al 15%, valorar el uso del antifibrótico, valorar combinación terapéutica con pirfenidona y N-acetilcisteína. Ensayos clínicos, valorar cada 3 meses en este tipo de pacientes. Si hay empeoramiento, considerar trasplante pulmonar dependiendo de la edad y si califica, y listo, ¿no? Entonces, entre nintedanib y pirfenidona, los estudios demuestran que hay un mejor aceptación con pirfenidona, pero estamos viendo costos y las reacciones adversas que se tiene que valorar en cada paciente, ¿no? Igual, los varios metaanálisis y estudios demuestran que la pirfenidona tiene una mejor aceptabilidad en comparación que N-acetilcisteína, que en realidad no beneficia casi nada, ¿no? ¿En quién está indicado el tratamiento quirúrgico de la CEPID? Indicación de revisión para trasplante en pacientes menores de 65 años, que tengan un diagnóstico de NIU, ausencia de contraindicaciones, que tengan una capacidad vital menor al 60% de lo esperado, que haya hipoxemia al reposo, que tenga ya hipertensión pulmonar, que haya deterioro progresivo a pesar del tratamiento intensivo, que haya un DLCO menor al 50-60% de lo esperado, que haya una disminución de la capacidad vital forzada mayor al 10% durante los últimos 6 meses, o sea, progresivo, que haya disminución de la pulsioximetría por debajo del 88% en antes de 6 minutos de caminata, y que haya un patrón en panal torácico, puntuación mayor a 2, ¿no? Y esta, que es muy importante, esta diapositiva, muchachos, que tienen que tenerla clara, ojo que siempre pregunto también esto, ¿cuáles son los criterios de estabilización y de empeoramiento? ¿No? Entonces, ¿cuándo la evolución es favorable o tenga una buena respuesta al tratamiento? Cuando hay disminución del grado de disnea o tos, cuando hay disminución de las alteraciones de radiografía de tórax, cuando hay mejoría de la función pulmonar,
quiere decir aumento superior al 10% de FBC o aumento superior al 15% del DLCO o disminución del gradiente alveolar arterial menor al 10 milímetros de mercurio. ¿Cuándo consideramos esa es buena evolución? Cuando hablamos de estabilización del paciente con EPIT, tenemos que tener más de 2 criterios. Cambio en el FBC inferior al 10%, ojo, inferior al 10%, cambio en el DLCO inferior al 15% y cambio en el índice alveolar arterial o el gradiente alveolar arterial de oxígeno inferior al 10 milímetros de mercurio. Son criterios de estabilización medidos al año. Criterios de empeoramiento, medidos a los 6 meses, no es al año, 6 meses. Empeoramiento. La evolución desfavorable se verá por 2 o más de los siguientes criterios. Incremento del grado de disnea o tos, aumento de las alteraciones radiológicas en tórax o tomografía, especialmente si hay aparición nueva de imágenes en panal de abejas y signos de hipertensión pulmonar, deterioro de alteraciones funcionales como disminución superior al 10% en FBC, disminución superior al 15% en DLCO y aumento del gradiente alveolar arterial mayor al 10%. Ojo con esta diapositiva. Criterios de estabilización y criterios de empeoramiento. Entonces, criterios diagnósticos para estabilización, diagnóstico previo, para una exacerbación, diagnóstico previo, simultáneo de fibrosis pulmonar idiopática, empeoramiento inexplicado o desarrollo de disnea dentro de los últimos 30 días, tomografía con nuevas imágenes en vidrio esmerilado o despulido y consolidación superpuesta al patrón de panal, ausencia de infección pulmonar a través de aspirado endobronquial o lavado bronquialveolar, exclusión de causas alternativas, incluyendo insuficiencia cardíaca, embolismo pulmonar o causas identificables de injuria pulmonar aguda. Esos son criterios para definir una exacerbación aguda por fibrosis pulmonar, ¿no? 30 días el tiempo corte. ¿Qué es lo que nos dice el índice de supervivencia del GAP? Que es una escala nueva. El GAP tiene solo 3 criterios. La G de género, ¿no? De gender, de un punto si es varón, como la mayoría de enfermedades. A de edad, de age, menor a 60, 0 puntos, 60 a 65, 1 punto, mayor a 65, 2 puntos. Y la P del examen físico, ¿no? A la parte pulmonar. Si tenemos un FBC mayor a 75, 0, si es 50 a 75, 1, menor a 52, si es DLCO, mayor a 55, 0, 36 a 55, 1, menor a 35, 2. Entonces, ¿cómo la clasifica en cuanto a la mortalidad? Si está en 0, 1, estadio 1, ojo con esta tabla también, ¿no? 5.6 de posibilidad por sobrevida al año, si es 4 a 5 puntos, estadio 2, 16%, y miren cómo sube si estamos entre 6 y 8, estadio 3 sube aproximadamente al año 39%, a los 2 años 62% y a los 3 años 77% de mortalidad del paciente que está crónico. Por eso que su enfermedad es de 3 a 5 años, ¿no? Entonces, indicadores predictivos, que la enfermedad a los 6 meses tiene que haber un control, ¿no? Lo más importante es ello. Los indicadores predictivos es de que no haya valoraciones. Para eso están los criterios de estabilidad que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Listo. Factores predisponentes a la exacerbación, o sea, ¿qué factores externos pudiesen condicionar que el paciente con EPIT se exacerbe? Presencia de reflujo gastroesofágico, que haya sobrepeso u obesidad, que haya baja reserva de función respiratoria, que se le realicen procedimientos invasivos tipo biopsias o broncoscopías, que haya estado expuesto a ventilación mecánica de alto volumen, ¿no? Y que tenga balance positivo en los fluidos, significa que está reteniendo líquido y por ende podría haber ya una falla cardíaca, condiciona que pudiese exacerbarse los cuadros de EPIT. Entonces, los pacientes con fibrosis pulmonar de alto riesgo de muerte a corto plazo en menores de 1 año, esta tabla también es muy interesante, nos habla de criterios estáticos y criterios dinámicos. Criterios estáticos, grado de disnea avanzado de 3 o 4, ¿no? Dinámicos, aumento del grado de disnea. Un DLCO menor a 40, no olvidarse que el DLCO normal, ojo muchachos, es de 80 a 120, eso es lo normal. Caída del FBC mayor al 10% en los últimos 6 meses, hablamos de los criterios de empeoramiento, ¿no es cierto? Desaturación menor a 88% durante el test de la marcha a 6 minutos, caída del DLCO mayor al 15% en 6 meses, marcada panalización en la tomografía de tórax, progresión rápida de los síntomas menor a 6 meses dinámicos, presencia de hipertensión pulmonar asociada, parámetros gasométricos de insuficiencia respiratoria, ya con alcalosis respiratoria marcada o insuficiencia respiratoria crónica severa,
o presencia de enfisema combinado con fibrosis pulmonar idiopática, más del 10% de enfisema pulmonar. Entonces, esto es lo que yo quería traerles en cuanto a lo que es EPI, fibrosis pulmonar. ¿Ya? Ahora vamos a continuar nuestra charla, no se preocupen, pues tenemos tiempo todavía, con una presentación corta. Quiero que hablemos de... ¿Hasta acá hay alguna pregunta de EPI, muchachos? He tratado de hacerlo más corto, pausado, para que ustedes puedan entender al menos esta enfermedad que es muy, muy frecuente. Y he tratado de hacerlo lo más didáctico posible para que ustedes puedan entender y los conceptos básicos no se les vayan, ¿no? Y quede en la cabecita ahí. Vayan empezando las preguntas para la siguiente. ¿Se ve la diapositiva, muchachos? Hola, hola. Sí, doctor, sí, doctor. Ya. Pues vamos a leer esta segunda charla, que es bastante cortita, que es de tumores benignos, que es el penúltimo tema de la diapositiva, pero me pareció importante ponerla de una vez en esta sesión virtual. Entonces empezamos. Vamos a hablar de neoplasias benignas pulmonares. Ojo, benignas pulmonares. Son poco frecuentes, son de crecimiento lento. El descubrimiento generalmente de este tipo de patología es incidental, accidental, no causa síntomas, por eso que es incidental. Rara vez representa una amenaza para la vida del paciente. Normalmente no necesita que se los retire o sean extirpados, y usualmente no hacen metástasis porque usualmente son únicos. En cuanto a la epidemiología, supone que es menos del 5% de los tumores pulmonares. En Estados Unidos aproximadamente se diagnostican 150,000 casos al año, una prevalencia baja, 0.2%. Usualmente son periféricos o centrales, la mayoría es periférico. Y rara vez, como lo dije, producen síntomas. Dentro de los más frecuentes están los papilomas, los adenomas y los amartomas. Entonces, cuando hablamos de crecimiento tumoral, los benignos tienen algunas características importantes. El benigno generalmente es solitario, normalmente es no canceroso, crece localmente, ¿no? Y generalmente no se diseminan o que hagan una invasión o metástasis, en comparación de los malignos, que usualmente invaden otros tejidos, invaden vasos sanguíneos, que es donde se alimentan y producen las famosas metástasis o crecimiento en sitios diferentes, ¿no? A distancia. Entonces, hemos dicho que tenemos los amartomas, los papilomas y los adenomas dentro de los más frecuentes, ¿no? Entonces, el adenoma bronquial constituye el 80% de todas las neoplasias benignas pulmonares. Generalmente son centrales de crecimiento lento. Normalmente están entre el 80 y el 90%, son carcinoides. De 10 a 15% son tumores adenoquísticos. Y 2 a 3% son mucoepidermoides, que son los 3 tipos de este tipo de adenomas. Afecta a población entre 15 y 60 adultos, ¿no? De forma de lesión endobronquial, produciendo generalmente tos, sibilancias o hemoptisis. Está dentro del diagnóstico diferencial del asma, ¿no? Supone un 50% de los tumores benignos, 50%. El 80% estaba confundiendo al principio cuando decía el 80% son centrales de ubicación, pero supone el 50%, que es la mayoría de los tumores benignos de pulmón. Este es un adenoma, como ustedes pueden visualizar, una placa lateral. Ahorita vamos a ver otra imagen más característica. El amartoma tiene otra característica, porque a esta generalmente la llamamos como en pocor, ¿no? En palomitas de maíz. Esa es la característica de la imagen. El amartoma es una neoplasia benigna compuesta por una mezcla de elementos de tejidos normales y una proporción anormal. Pues es una mixta, es una combinación de cartílago, tejido conectivo, grasa, músculo y epitelio respiratorio. Los amartomas normalmente son solitarios, crecen lentamente y estos pueden dividirse entre parenquimatosos y de tipo central o endobronquial, o sea, puede estar dentro del bronquio como afuera. Se describen tumores derivados de tejido muscular, cartilaginoso, celómico y neural, todos ellos muy raros, con formas generalmente bien definidas, que rara vez se calcifican y no se cavitan. No tienen una localización definida y por regla general la característica benigna siendo muy, muy rara la obstrucción bronquial o la telectasia. La forma que tiene el amartoma es como una palomita de maíz, como un pocor, por eso que
Al POCOR se la caracteriza o se le identifica por esta forma que tiene, ¿no? Como una palomita de maíz o POCOR. Su incidencia a los 60 años, más frecuente en varones, como en la mayoría de enfermedades, como siempre lo digo, suele contener componente de tejido pulmonar desorganizado, ya lo dijimos, cartílago, celómico, bronquios, pelos, etc. Raramente son malignos. Es necesario extirpar para su diagnóstico, sobre todo si es fumador. O sea, si tenemos un amartoma en un paciente con antecedente de hábito tabáquico, ahí sí se tiene que sacar para descartar que en el tiempo tiende a malignizarse. Acá está más clara la imagen. Es una imagen como una palomita de maíz, ¿no? Básicamente, que se puede ver a la imagen, a la tomografía. El amartoma. Los papilomas usualmente los vemos claramente, ¿no? Los papilomas se presentan un 5% de las patologías endobronquiales, se relaciona con antecedente de traqueotomía previa. Los pacientes que han sido entubados tienen este tipo de lesiones. En los niños son múltiples y no tienden a malignizar. Sin embargo, cuando aparecen en adultos pueden ser únicos y pudiesen malignizarse. Desde el punto de vista macroscópico, se presentan como excrescencias verrucosas, generalmente sésiles y adheridas a pared bronquial, infiltrados de linfocitos y cubiertos totalmente de epitelio cuboidal o escamoso, ¿no? Listo. Entonces, los papilomas normalmente son tumores benignos raros. Si estamos hablando de papilomas endobronquiales, estamos dentro del tubo bronquial, tráquea y bronquios. Mayormente el papiloma escamoso es el que predomina. La edad en la cual se localiza normalmente está entre los 50 a 60 años. Varones más afectados en relación 6-1. Ojo, ¿eh? ¿Cuál es la enfermedad o cuál es la neoplasia más común que tiene relación 6-1? Papiloma endobronquial. En cuanto a la mujer, lógicamente, ¿no? Puede afectar laringe, tráquea, bronquios. Puede relacionarse con etiología viral o inflamatoria, ¿ya? El papiloma, hemos visto varias cuerdas, se presenta en dos formas principales, un solitario y múltiple. El solitario en bronquio, frecuentemente endotraqueal, puede llevar a la obstrucción con atelectasia y un absceso distal, normalmente se retira. Puede presentarse entre el quinto y séptimo edad o década de la vida. Y los múltiples, papilomatosis, frecuentemente asociada a papiloma de la laringe, ¿no? Los adenomas bronquiales, lesiones intrabronquiales, el 80% de estos son centrales, representa el 50% de todos los tumores benignos, hemos visto ya al principio, no estoy repitiendo lo que dije al principio, 80 a 90% son tumores carcinoides, 10 a 15% de adenomas quísticos o cilindromas. Esos deben ser extirpados, puesto que aunque son benignos, crecen en profundidad y pueden ser agresivos en el tiempo. 2 a 3% son tumores microepidermoides, ¿no? Como ustedes están viendo en la imagen, necesariamente se tiene que extirpar este tipo de lesión por la producción de obstrucción que pudiesen condicionar. Se presenta con mayor frecuencia en pacientes entre 15 y 60 años, mayormente 45 años, ¿no? Te consideras como cistoadenomas. Es igual que la diapositiva inicial, si se acuerdan. Esos tres son los más frecuentes. Adenoma, papiloma y amartomas. Son los más frecuentes. Pero hay uno en particular que siempre nos hace confundir, que es el famoso nódulo pulmonar solitario. ¿Y por qué se llama nódulo pulmonar solitario? Porque es uno, ¿no es cierto? Es uno y es generalmente periférico. Entonces, el nódulo pulmonar solitario es una lesión única, redondeada de tejido pulmonar sin otras patologías aparentes. Tiene un diámetro no mayor a 3 centímetros, lógicamente, porque si fuese más de 3 centímetros la lesión, muchachos, ¿qué sería? Una masa, ¿no es cierto? Puede tener cualquier forma, calcificado o no, cavitado o no. Normalmente a veces está cerca a la pleura, ¿no? O normalmente está cerca a un pulmón mayormente aireado. La masa, lógicamente, que es aquella tumoración mayor a 3 centímetros, que ustedes ya la conocen. Se observa con más frecuencia en la práctica, igual su diagnóstico es incidental, 150,000 casos al año. Es una lesión bien definida, ¿no? Que tiene cualquier contorno, cualquier clasificación. Está repitiendo la diapositiva anterior, perdón. El 60-65% de todos los nódulos pulmonares solitarios son benignos. 60-65% es bastante alto, aumentando hasta un 90% la proporción de benignidad en determinadas zonas, ¿no? Hay que considerar afecciones como la tuberculosis, estamos frente a un solitario, acá como podemos ver acá, o algún tipo de infección de tipo micótico, ¿no? Fúngico. Ahí tiene que corroborar el antecedente epidemiológico.
Lógicamente que en nuestro medio, si vemos una lesión de este tipo, cavitada, la primera para nosotros va a ser TB, ¿no? El nódulo pulmonario, 60-69 benignos. Los granulomas benignos constituyen el 40% y aumentan en zonas endémicas, en las zonas donde hay TB o micosis, zonas orientales. El cáncer es la segunda causa de nódulo pulmonar solitario. De ellos, el 25% son adenocarcinomas. Ojo, el nódulo pulmonar solitario, dependiendo de las características que presente a nivel tomográfico y componente epidemiológico, se debe hacer seguimiento para evitar que lleguen a un cáncer. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre un nódulo pulmonar solitario y una masa pulmonar? Y ya lo hemos dicho inicialmente, es el tamaño, 3 centímetros. Un nódulo pulmonar solitario tiene que ser menos de 3 centímetros, lógicamente, porque una masa es mayor a 3 centímetros, ¿no? Estoy redondando. Entonces tenemos acá una imagen de un nódulo pulmonar solitario, claramente evidenciado en la imagen superior. Tenemos un papiloma, ¿no es cierto? Y tenemos un amartoma, ¿no? O imagen en poco comparado. Lógicamente que la imagen está magnificada, ojo. Nódulo pulmonar solitario. Entonces, ¿qué características tiene? Si el nódulo mide menos de 1.5 centímetros, es más probable que el pronóstico sea favorable. Si es más frecuente su diagnóstico a partir de los 40 años, ¿no? Esté en las zonas aireadas, ojo, aparece con mucho menos a 0.2% de radiografía de tórax, o sea, es bastante ínfimo su porcentaje, o sea, es menos del 0.5%. De 100, 1 podría presentar, o menos 1, ¿no? Por eso que es bastante baja. ¿Cuáles son las causas del nódulo pulmonar solitario? Hay causas infecciosas, neoplásicas, micóticas, metabólicas, traumáticas e inmunológicas. Dentro de las causas infecciosas o granulomas infecciosos, de origen bacteriano, la TB a la cabeza, las micobacterias atípicas, la fiebre Q, la nocardia, ojo, la nocardia, la brucela nos pueden presentar un nódulo pulmonar solitario de origen bacteriano. Micóticos, histoplasma, aspergilosis, coccidioides, micetoma, parásitos, equinococosis, dilofilariasis, parásitos, ojo, equinococosis, o sea, la hidatidosis nos puede dar, si está calcificado, un nódulo pulmonar solitario. En cuanto a neoplasias, carcinoma pulmonar, tumor cocinoide, amartomas, tumor benigno, carcinoma bronquioliolar, metástasis a distancia, linfomas, mieloma múltiple. Inmunológicas, nódulo reumatoideo, granulomastosis de Wegener, metabólicas, traumáticas y misceláneas. Esta diapositiva también es importante que lo sepan bien, muchachos. Ojo, no causas de nódulo pulmonar solitario. Listo. Acá se saltó esto, lo mismo que mencionamos anteriormente: tumores benignos, amartoma, condroma, linfoma, linfangioma, hemangioma, endometrioma, vasculares, fístulas arteriovenosas, varices pulmonares, misceláneos, esto para causas de nódulos, infarto pulmonar, bronquiolitis obliterante con neumonía, silicosis, esplenismo intratorácico, amiloidosis, quiste broncogénico, neumonía redonda, bula rellena, implantación mucoide, son las causas dependiendo de las lesiones, ¿no? Lesiones vasculares que pudiesen condicionar, fístulas arteriovenosas y varices pulmonares podrían condicionar un nódulo pulmonar solitario. Los nódulos pulmonares solitarios benignos o inmunológicos, un 4-20%, granulomatosis de Wegener, no pulmonar reumatoideo. Si está en zona subpleural periférica bien definido, normalmente puede ser liso, puede tener con o sin calcificación, pero normalmente pudiese haber cavitaciones, ¿no? En este tipo de características, desde el punto de vista benigno. Desde el punto de vista maligno, los cánceres van a estar en la cabeza. ¿Quiénes se presentan como nódulos únicos? Carcinoma de células no pequeñas y carcinomas de las pequeñas. No olvidemos, cuando nos demos la clase de neoplasias, que los carcinomas de células pequeñas son los cánceres más mortales y letales que existe en el pulmón, porque el pronóstico de vida es bastante corto. Las lesiones metastásicas, melanoma y colon, de riñón, de células germinales, también tienen un origen, y si esa es la causa de que el nódulo pulmonar solitario sea maligno.
Entonces, causas más frecuentes de nódulos pulmonares solitarios malignos: carcinoma broncogénico, adenocarcinoma, carcinoma de células grandes, carcinoma epidermoide, carcinoma de células pequeñas, tumor carcinoide, metástasis única, sarcoma pulmonar, linfoma y plasmocitoma. Causas de nódulos pulmonares solitarios malignos, no se olviden. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Incidental, ¿no? Hallazgo radiológico, el estudio debe ser siempre, tenemos que apoyarnos de la tomografía o un TACAR para seguimiento y diagnóstico. Se tiene que definir fundamentalmente los bordes. Tenemos que valorar la densidad, si es heterogéneo, homogéneo, si está calcificado, si está cavitado y, lógicamente, la velocidad de seguimiento. Eso es clave en los nódulos. Por eso que cuando encontramos un nódulo pulmonar solitario, se debe hacer un seguimiento radiológico. Cuanto al diagnóstico, una historia clínica y un exhaustivo examen físico, pruebas de laboratorio, radiografía de tórax, tomografía, un TACAR o, si tenemos mucha duda, un PET-CT para ver si hay actividad, ¿no? Un PET-scan. Técnicas invasivas, fibrobroncoscopía, un BATS, ¿no? Una biopsia aspiración con aguja fina o una biopsia aspiración transtorácica, una toracotomía o resección del nódulo. Si tenemos antecedente epidemiológico de exposición a biomasa o fumador, más que todo fumador, se tiene que hacer la resección, ¿no? de esa imagen. ¿Cómo se hace seguimiento? Como mencionamos en la anterior diapositiva, lesiones hasta 1.5 de diámetro, en caso de ser malignas, tienen mejor pronóstico que las de mayor tamaño, ojo. Si existiera antecedentes, ya sea radiológicos, tomográficos, de un nódulo similar, con más de 2 años de antigüedad, se podría descartar estudios posteriores. Ojo. ¿Qué significa? Que si identificamos un nódulo pulmonar solitario y le hacemos un seguimiento trimestral, semestral, pasado 2 años no hay modificaciones, podríamos ya descartar estudios de seguimiento posterior porque ya tratamos de un nódulo pulmonar solitario benigno. Los bordes, normalmente es importante que no sean irregulares, espiculados. Si estos bordes son irregulares y espiculados, tienen una posibilidad alta de ser malignos en un 90%. Por eso es importante la característica. La tomografía es la técnica más específica y sensible y puede examinar el tamaño, forma, calcificación y borde del nódulo. Tipo 1, no habría por qué preocuparnos. Tipo 2 hay que observarlo. Pero tipo 3 y tipo 4, como ven la característica, espiculados, irregulares, puntiformes, definitivamente la tendencia y la posibilidad de malignizarse, como vimos en la diapositiva anterior, es del 90%. Imágenes de un nódulo pulmonar solitario por tomografía. Miren esta de bordes bastante irregulares y comparen esta, la de abajo. Definitivamente hay mucha diferencia. Está irradiado, espiculado, como si fuese una estrella, ¿no? Este tiene bordes bien definidos, homogéneo aparentemente, y este no. Este es un cáncer claramente definido, ¿no? Las calcificaciones, la existencia de calcificaciones sugiere la posibilidad de benignidad, ¿no? Si se calcifica definitivamente o tiene densidad cálcica, la posibilidad de benignidad es alta. Un patrón laminado central es típico de un granuloma, también sigue siendo benigno. Un clásico patrón de tipo palomitas de maíz o polcor, hablamos de un amartoma, ¿no es cierto? Es benigno. Las calcificaciones excéntricas o irregulares son sospechosas de malignidad. Definitivamente, si hay una alteración en la morfología o en la densidad es heterogéneo, va a ser sospechoso de malignidad, sin duda alguna. Los patrones de calcificación, difuso, lamelar, en palomitas de maíz o central, ¿no? El difuso nos tiene que llamar la atención, el lamelar por ahí. Amartoma, palomitas de maíz o central, nos va a dar criterios de benignidad, ¿no? Vemos acá una lesión en mediastino bastante marcada, un foco de calcificación de este nódulo que resultó ser un carcinoma broncogénico. Es demasiado central, es muy grande, ¿no? Como ustedes pueden ver, era grande en una masa, ¿no? Representa una calcificación preexistente, postinfecciosa, que fue englobada por una lesión tumoral en su crecimiento. Este tipo de calcificación no confiere benignidad al nódulo. Definitivamente, una calcificación en un nódulo o una masa tan grande nos apunta a malignidad y, lógicamente, la ubicación. Normalmente los nódulos pulmonares solitarios periféricos son aquellos que son benignos, pero no hay que olvidarnos también de las características, porque el adenocarcinoma también tiene tendencia a ser periférico. Entonces, la cosa es la característica.
En cuanto al crecimiento, el tiempo de duplicación, los nódulos pulmonares solitarios que tienen este tiempo estimado entre 20 y 400 días podrían ser malignos. Los mayores de este lapso podrían corresponder a neoplasias benignas. O sea, si crece en tamaño en este lapso de tiempo, a 400 días, un año, hay que pensar en malignidad. Pero si en este lapso de tiempo sobrepasa y se mantiene el mismo tamaño, hay que pensar que es un nódulo benigno, ¿no? Y si el tamaño es menor a 20 días, hay que pensar en una posible lesión infecciosa de tipo aguda. Entonces, el seguimiento debe ser por radiología y tomografía. Lo ideal es tomografía trimestral. Hay que valorar la densidad. Si bien las lesiones malignas registran mayor densidad, medidas por unidades Hounsfield, presenta una gran variabilidad, por lo que en la actualidad no es un elemento determinante. En cuanto a la localización, no se debe olvidar que la mayoría de lesiones malignas, más del 60%, se ubican en lóbulos superiores. El adenocarcinoma, que es la neoplasia más frecuente, un 70-75% de las neoplasias pulmonares, son superiores y periféricas. Una radiografía anteroposterior, miren la lesión en esta placa de rayos X, muestra un nódulo de 1.5 de aspecto benigno, un granuloma calcificado, ¿no? Tiene densidad cálcica, bordes relativamente conservados, no hay mucha deformidad y tampoco no hay ningún tipo de heterogeneidad en la densidad, ¿no? Nódulo pulmonar solitario. O este de acá, este sí definitivamente nos llama mucho la atención, ¿no? Es grande, márgenes lobulados, carcinoma broncogénico mostrando márgenes lobulados en la radiografía simple de tórax. Y hay dos lesiones acá, ¿no? Una lesión espiculada, ¿no? Bordes irregulares, ¿no? Espiculados, que definitivamente dan la tendencia a una masa pulmonar, probablemente tipo maligno, ¿no? O una lesión con halo invertido, que es una lesión aguda, ¿no? En cuadros fúngicos, ¿no? Histoplasma. En hongos, definitivamente esto es el signo del halo invertido, ¿no? Es como una corona, ¿no? Es un halo que envuelve la lesión, histoplasma de tipo benigno. Entonces, ¿en cuáles tenemos riesgo de malignidad? Y esta diapositiva que es muy importante. El diámetro, bajo riesgo, si es menor a 1.5, moderado riesgo si es entre 1.5 y 2.2, alto riesgo si es mayor a 2.2. Ojo. Calcificación, bajo riesgo, patrón benigno, moderado, patrón indeterminado mixto, alto riesgo, ausente o patrón maligno. Los bordes, si es regular y liso, bajo riesgo. Si tiene un patrón lobulado, moderado riesgo. Y si es irregular o espiculado, alto riesgo a malignidad. Tiempo de duplicación, menor a 20 días o mayor a 2 años, bajo riesgo. Si está entre 20 y 400 días, alto riesgo, si empieza a duplicarse o aumentar de tamaño. La edad, menor a 35 años, bajo riesgo, 35 a 50, moderado riesgo, mayor a 50, alto riesgo, que se presenta en estas edades, hay que sospechar de anemia, lógicamente. Si hay antecedente tabáquico, bajo riesgo, no fumador, fumador moderado riesgo, y si es fumador mayor a 20 Paquier, alto riesgo. Sensación tabáquica, bajo riesgo si tiene más de 3 años que no fuma, si tiene entre 7 a 12 años que no fuma, moderado, y si es reciente, alto riesgo de malignidad. Exposición a otros elementos carcinogénicos, bajo riesgo si no hay exposición de ello, alto riesgo si hay exposición a metales, ¿no? Hierro, silice, etc. Hemoptisis, si no se presenta, bajo riesgo. Si se presenta hemoptisis en un nódulo, alto riesgo definitivamente. Es una tabla muy importante que lo deben conocer también. ¿Cuál es el seguimiento? Ya para ir terminando, muchachos, para no cansarlos. El nódulo pulmonar solitario, hay que definir el grado de malignidad. Si es de baja malignidad, el seguimiento debe ser por tomografía a los 3, a los 6, a los 9, cada trimestralmente hasta llegar a los 2 años. Si hay un grado de malignidad sospechosa moderada, debemos pedir estudios adicionales como una tomografía con contraste o un PET scan o un PET-CT, una fibrobroncoscopía y hacer una punción o una biopsia con aguja fina por tomografía o por fluoroscopía. Y si el grado de malignidad es alto, necesariamente tenemos que hacer una cirugía mediante una videotoracoscopía o una cirugía convencional para sacar la muestra. Nódulo pulmonar solitario benigno, 10 años de seguimiento. Miren la imagen de este paciente, nódulo pulmonar solitario, y después de 10 años, igual, ¿no? El seguimiento por 2 o 3 años, igual, queda como nódulo pulmonar solitario.
En comparación con un nódulo en imagen en sol naciente, como si estaría saliendo el sol, ¿no es cierto? Al año de seguimiento, miren cómo está la lesión, imagen en sol naciente, ya con satélites, nódulos adicionales tipo metástasis que compromete el lóbulo continuo. Por eso es importante el seguimiento. Muchos pacientes dejan de hacer el seguimiento y ahí es donde se complica la patología y la mortalidad también aumenta. Esta es una imagen en la cual se hace una biopsia con aguja fina por tomografía, ¿no? Biopsias de un nódulo pulmonar solitario es lo ideal para saber qué tipo de celularidad o estirpe tiene esto. Con aguja en punta, ¿no? Miren cómo entra por tomografía. Lógicamente guiado con un radiólogo experto, ¿no? Para identificar y cómo queda, ¿no? El trayecto suele ser sangrado, pero ya tenemos el diagnóstico, ¿no? La estirpe celular, que es muy importante, es la forma de abordar. En cuanto al tratamiento, lógicamente que depende de la causa, la conducta terapéutica será según el seguimiento tomográfico. Ante la sospecha de malignidad, no se debe realizar la biopsia. Los nódulos pulmonares solitarios por metástasis o por NM, básicamente en lóbulos superiores, van a tener bordes o márgenes mal definidos, van a ser lobulados o umbilicados, puede haber calcificaciones muy raras, puede haber en un porcentaje menor, 2 a 10%, calcificaciones o cavitaciones, perdón, y sobre todo la característica, ¿no? Heterogéneos, ¿no? Diferentes densidades que nos dan la sospecha de malignidad. La cirugía es una alternativa diagnóstica, ¿no? La toracotomía para la resección de un nódulo maligno conlleva un riesgo de mortalidad del 0.3% si el nódulo es benigno. La toracoscopía supone mucha menor morbilidad y menos días de ingreso hospitalario. No hay diferencias de supervivencia entre ambos abordajes. El objetivo es saber el estirpe celular y tratar, ¿no? Fundamentalmente. Es una imagen final de un nódulo o cómo empieza el cáncer, ¿no? Y bien, eso era lo que quería presentarles ahora, muchachos. Espero que me hayan entendido, que me haya dejado entender con esta charla de estas dos patologías que son muy importantes y que ya vayan diferenciando patología pulmonar aguda y crónica, ¿no? Nos falta neoplasias malignas, donde ya vamos a abordar un poquito lo que es cáncer de células pequeñas, células grandes, carcinoma bronquioalveolar, epidermoide y adenocarcinoma, que es el más frecuente. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien?